en esta lección. Bueno, como es una transmisión, pues si pueden hacer un comentario o tienen alguna duda, pues intentaremos resolverla, no solo yo, sino resolverla entre todos. Algo que se nos deja muy en claro la primera parte de nuestra lección es que la salvación no es personal, sino es comunitaria. Y es lo que vimos en lecciones anteriores, no vamos a tener esa salvación solos, sino que tenemos que salvarnos en comunidad, entre todos. Por ello, también se le ha dado diversos nombres al reino de Dios, el pueblo de Dios, el rebaño de Jesucristo, buen pastor, iglesia de Dios. En fin, todos estos títulos que se le han dado a esta iglesia es porque es la congregación de todos los que quieren ser salvos y por ello entran al seno de la iglesia universal. De esta manera, pues, con el tiempo vamos a ir viendo que la salvación se va a encontrar en el seno de la iglesia y que tenemos que entrar y tener esos ritos de iniciación dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene esa tarea. Esa tarea fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo de llevar su salvación a todos los hombres. Y asimismo como obra tenemos esa misma tarea, la tarea de llevar a todos los hombres hacia Dios a través de su iglesia. Pues bien, entonces en las lecciones anteriores quedó en claro, quedó en claro ¿cómo decirlo? Pues este pueblo de la antigua alianza, el pueblo de Israel, que nació a partir de Abraham, pues era un pueblo justamente de eso, de una promesa. Esta promesa se fue dando, pero no iba a haber no fue el último pueblo, por así decirlo, sino que fue solamente el paso a. Si hubiera sido el último pueblo, pues no hubiera habido este cristianismo. Entonces, fue solamente una figura del pueblo definitivo, de la iglesia definitiva. Entonces, este fue el pueblo de la promesa, el pueblo de Israel, y todo culmina con el pueblo de la realización, que es el pueblo cristiano. Bueno, continuando con la lección, vemos que esta alianza con este pueblo de la realización, se constituye con nuestro Señor Jesucristo en la última cena. En la última cena vamos a ver cómo Jesús realiza esta consagración o estos actos que vemos con el pan y con el vino y dejan claro que el vino a ver, permítame tantito, es que levanta la copa y con esa copa que representa, ese cáliz que representa su sangre, va a ser la nueva alianza que va a ser para todos y por todos, por el perdón de nuestros pecados. Entonces esa nueva alianza es donde nace este nuevo pueblo, que más adelante, como veremos, se va a constituir ya un pueblo completo a través de Pentecostés. Pero bueno, entonces en Jeremías también leemos sobre este pueblo. El pueblo tendrá la ley en su interior y sobre todo en sus corazones. Este nuevo pueblo de esa forma se va a distinguir, va a tener la ley en su interior y en sus corazones y nos recuerda las lecciones de primer grado, donde tenemos la conciencia que, que nos trata de recordar que están esas leyes de Dios, esa conciencia que nos está guiando por los caminos de Dios y donde todos pues conocen a Dios. Vemos que este pueblo ya va a haber ese pleno conocimiento de Dios. En la antigüedad pues no había como tal, había un proceso de evangelización más fuerte porque había muchas personas que no tenían esta fe y en la actualidad pues ya hasta somos bautizados desde pequeños. Entonces, conforme vamos creciendo, ya tenemos la noción del verdadero Dios. Pero en la antigüedad pues vemos que estas personas tenían otros dioses y esa conversión pues era una fuerte lucha tal vez entre sus creencias que tuvieron de años a la creencia sobre el Dios verdadero. Uy, un poquito de ruido, disculpen las notificaciones. Pues bien, vamos a continuar y vemos entonces que San Pablo también nos recuerda esas mismas palabras de Jesús en la última cena. Y y cuantas veces lo bebieres, hacedlo en recuerdo mío. Y pues nosotros tenemos esa oportunidad, porque todos los días sin falta hay misa. Todos los días sin falta podemos asistir a la Sagrada Eucaristía.
ya depende también de nosotros. Pues bien, el pueblo de la promesa, el pueblo fue de judíos, no, perdón, el pueblo de la, se me olvidó, el pueblo de la promesa y el pueblo de la realización. El pueblo de la realización es un pueblo unido por judíos y gentiles, que están unificados según el Espíritu. Entonces, ese pueblo cristiano va naciendo ya no solamente del judaísmo, sino también de gentiles que aman a Dios y que se agregan a esta nueva iglesia, a esta nueva alianza. Muy bien, este pueblo solo pudo haber sido establecido por Dios mismo, y su Hijo es el encargado de formarlo, sabiendo la debilidad que tiene el hombre y la poca consistencia que tenemos en la mayoría de los seres humanos, era necesaria la intervención de Dios. Y es así como se forma este pueblo, con la palabra que no tiene fin, porque los hombres vamos a morir, pero la palabra va a continuar. Por eso es que Dios tuvo que hacerlo. La palabra, el Logos, como lo conocemos, nuestro Señor Jesucristo, deja esta iglesia y la sigue santificando y la sigue cuidando, porque sin duda si fueras una cosa de solo nosotros los hombres, pues no daría algún fruto. Y si vemos también, por ejemplo, con ¿qué será? Pues la obra, ¿no? Nuestra obra apostólica. Si esta obra apostólica solamente fuera de hombres, pues se hubiera quedado ya hace tantos años. Y hoy, justamente hoy, estamos festejando 49 años de que se fundó el equipo laico al servicio de la pastoral. Pues bien, continuamos con nuestra lección. El evangelista San Juan nos lo deja en claro que la palabra de Dios es el Hijo, el Logos, el que vino a traernos la salvación y que a quienes vino, pues no lo recibió, no lo recibieron, pero todos los que sí lo hemos recibido nos dio el don de ser hijos de Dios. Otro punto importante porque a partir de la fe, a partir de la creencia, vamos a tener esa unión como hijos adoptivos de Dios. Y entonces como hijos tenemos que nacer de nuevo. El ser parte del pueblo definitivo, tenemos que tener ese reengendramiento que nos hablaba nuestro Señor Jesús con Nicodemo, ese nacer de nuevo, que se va a llevar a cabo en el bautismo, pero va a ser un bautismo de agua y de espíritu. Entonces es un bautismo completamente diferente a lo que sabemos que hizo Juan el Bautista, por ejemplo, sino que aquí ya va a ser un bautismo más completo y que es muy importante porque este bautismo es el rito de iniciación. Entonces, en nuestras lecciones anteriores, este, vemos que la unión de lo invisible y lo visible, la unión del misterio por una parte, pero también de la historia que va creando el humano, y asimismo del humano y lo divino. Esta dualidad de las cosas en las que se entrega, Dios nos entrega muchas cosas, y lo vemos también principalmente en los sacramentos. Pero ahorita como estamos refiriendo más al bautismo, vemos que el bautismo es en agua, la cosa visible, sensible, y el espíritu, la cosa invisible que no podemos sentir. Y justamente al ser bautizados vamos a tener un lavado interior, una, una santificación interior, pero de forma externa va a haber la sensación, los sentidos van a captar, en este caso el agua que nos va a lavar, ¿no? A santificar, bueno, no a santificar, sino es solamente el signo sensible. Y justamente esos son los sacramentos, son signos sensibles, algo que vamos a poder sentir, pero que también traen algo más dentro de lo puramente exterior que se va a reflejar en lo interior. Entonces, este sacramento del bautismo es el sacramento de iniciación del rito cristiano. Tenemos que pasar por este sacramento para tener los demás. Y entonces, en este pueblo de Dios también es único. Este pueblo de Dios que se crea a través de la alianza que hace nuestro Señor Jesucristo es único. ¿Por qué es único? Por su fin, por su esencia y por su permanencia. Y San Pedro nos lo dice. Ustedes son linaje elegido, son sacerdocio real, son nación santa, pueblo adquirido, por lo cual tenemos que estar orgullosos de nuestra religión, pero al mismo tiempo tenemos que estar atentos de las responsabilidades que esto implica, porque no es nada más
soy católico y ya, ¿no? Porque sabemos, bueno, ya aquí en segundo grado lo tenemos un poquito más claro, que el segundo grado no es, o más bien, esta obra apostólica o nuestra religión no es nada más como un pasatiempo, un hobby, sino que es algo que tenemos que hacer, algo que nuestro Señor nos pidió que hiciéramos y algo en lo que está involucrada la presencia de Dios y tenemos que actuarlo, llevarlo. Por eso mismo, vemos que San Pedro nos lo dice, somos linaje real, que en este caso vemos los puntos más en claro para que quede más se nos quede más en nuestra mente. Por su origen, somos linaje elegido. Esta elección con el paso del tiempo y más aún actual en nuestra vida, pues se va dando de una forma, cuídate, cuídate gordito, se va dando de una forma más light, por así decirlo. ¿Somos cristianos? Sí, pero ¿nos creemos cristianos? Y muchas veces incluso han hecho encuestas en la calle a la gente y muchos pues no aceptan su fe católica, como que les da pena decir que son católicos. Pero ¿a qué se debe esto? Pues que no han aceptado que son ese linaje real, ese linaje elegido, perdón, ese linaje elegido, porque no sé, en países como Siria, que hay tanta guerra, en China, que hay un socialismo, el decir que son cristianos, pues los puede llevar a la muerte. Y el saberse cristianos es una elección muy grande. Vemos, como al principio les comentaba, que anteriormente las evangelizaciones pues se iban dando de una forma más trabajosa porque no tenían conocimiento sobre el verdadero Dios y tenían otros dioses. Pero al ser cambiados al cristianismo, entendían su valor de ser cristianos. Y ahora con la actualidad, como ya todos somos casi cristianos dentro de México, por ejemplo, pues los bautizamos de pequeños y como no se inculca la religión, pues no tienen ese interés o no tienen ese conocimiento o ese conocimiento de la importancia de ser un linaje elegido, de su elección que tienen, no una elección en grupo como todos o en comunidad, sino aquí lo veremos como una elección personal que tiene Dios para cada uno con nosotros. Por un fin, somos sacerdocio real, porque todos los pueblos están preocupados por los bienes temporales, pero nosotros como cristianos no solo nos preocupamos por los bienes temporales, también nos preocupamos por, por los bienes, ¿cómo se dirá?, trascendentales. ¿Qué hay más allá de la vida? Es preocuparnos, sí, por la comida, por el trabajo, por las relaciones sociales, pero también preocuparnos por nuestra vida trascendente, por nuestra vida hacia Dios. Y eso es lo que nos hace diferentes a los demás pueblos de la tierra. También tenemos que por su esencia somos una nación santa. Como nación santa tenemos que buscar llevar a todo a Dios. Tal vez suene un poco extremo, pero no lo es. Llevar a todo a Dios, ¿cómo será? Llevar que estoy haciendo esta transmisión, pues es para gloria de Dios. Que voy a recoger la casa, lo voy a hacer para gloria de Dios. Eso es ser esa nación santa. Voy a trabajar, pues lo voy a hacer muy bien para gloria de Dios. Siempre tener a Dios en nuestro pensamiento. De eso se trata esta parte de ser nación santa, porque todo lo recibimos de Él y tenemos que agradecerlo. También por su permanencia somos pueblo adquirido. Y es que justo gracias a los designios del Padre, como sabemos, nosotros como seres humanos siempre nos vamos a desviar. Y en cambio, Dios no cambia en sus decisiones. Esta permanencia y este pueblo adquirido se lleva a cabo por el plan de la salvación, comprados a un precio muy caro. El precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto vales, hermano? Pues muchísimo, porque fuiste pagado por la sangre de un hombre inocente, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él se sacrifica para que todos podamos ir con el Padre. Y así también, al ser resucitado Jesús, es resucitado para nuestra justificación. Entonces seguiremos siendo pecadores, seguiremos, no sé, teniendo muchas trabas en nuestro servicio, en nuestro amor hacia el prójimo, pero aún así Dios siempre va a ser firme. Nosotros podemos alejarnos de Dios,
pero Él no se va a alejar de nosotros. Y cuando nosotros regresemos, Él lo sabe y siempre nos esperará con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque Él no cambia de decisión. Si cambiara de decisión, ya no sería perfecto, por ejemplo. Y por este motivo, el pueblo, la iglesia, tiene una alta dignidad, porque su cabeza es Cristo, porque también el Espíritu Santo lo llena de dones y carismas, habitando entre nosotros como un templo vivo. Justo nos da algo que no se da en otro pueblo, y es la libertad de ser hijos de Dios. Ya vimos que por la ley natural, en primer grado lo vimos, la ley natural nos obliga a actuar bien por medio de la conciencia. Las leyes, el decálogo que nos deja Moisés, pues nos ayudan a actuar bien por medio de esa ley o ese decálogo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos deja un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, pero un mandamiento muchísimo más grande de lo que podemos imaginar. Y es, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado? Pues dando todo hasta su vida. Esa va a ser la señal del cristiano, el amor entre los hermanos. Este amor que Cristo nos enseñó nos va a dar la unidad, algo muy importante, pero también nos va a dar la esperanza y la salvación, siendo un pueblo donde se practique la comunión de vida y la verdad. A raíz de entender este mandamiento de nuestro Señor, vamos a ver la importancia de lo que es vivir en la verdad y vivir en la comunión. No solo la comunión con Él a través de la Sagrada Eucaristía, sino a través de los hermanos, como un pueblo, como una comunidad. Pues bien, en este pueblo, pues todos somos llamados, ¿verdad? Y ese llamado nos va a llevar a una conversión. Esa conversión se va a ir haciendo más grande, pero sin duda también el llamado nos manda a una misión. Esa misión, probablemente sea algo muy complicada si no la entendemos bien, pero mientras hagamos lo que tenemos que hacer, se irá dando todo a su tiempo. Digamos, ¿no? Vas a ser director de centro. Pues qué complicado puede ser, pero no sabes lo difícil que va a ser y si lo puedes hacer o no hasta que lo hagas. En el año 300, pues ya el cristianismo había cambiado las costumbres y creencias de casi todo el imperio romano. Este cambio que nosotros tenemos que hacer a través de nuestro servicio no se va a dar de un momento a otro, sino que va a llevar su tiempo, porque nosotros ponemos parte en nuestro servicio, pero también Dios lo hace desde el interior de cada persona. Entonces, no estamos solos en este envío. Este envío sí nos va a llevar a pensar, a reflexionar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que tengo que hacer, pero principalmente tenemos que saber que no todo lo podemos hacer. Tenemos que trabajar en equipo, pero tenemos que trabajar siempre teniendo en cuenta que esta obra es de Dios y para Dios. Y Dios también pone de su parte. Si nosotros no vemos el fruto, no importa. Nosotros no estamos buscando ver el fruto, sino llevar a nuestro Señor a esa gloria, a esa glorificación de más hombres. Ahora, todos los enviados del Señor, pues como vemos, no van solos, no van solos a su misión. Dios nos da todo lo necesario para cumplir nuestro apostolado. Y es aquí donde viene el Espíritu Santo. Estamos a unos días de volver a vivir esa llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Él es el que nos va a dar todo lo necesario para continuar fieles y útiles al Señor. Pues bien, hermanos, eso sería todo por ahora. Lamento los problemas de audio. Voy a ver si puedo editar esta parte del video para borrarlo y que no quede tan largo. Comenten también qué les pareció, comenten cómo se vio la transmisión. Les agradecería muchos comentarios. Nos vemos en un próximo video o en una próxima transmisión. Hasta luego, que tengan bonita noche. Alabad servidores del Señor, alabad